Vamos a empezar a partir del versículo 14, donde dice lo siguiente. Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu, y las nuevas acerca de él se divulgaron por toda aquella comarca, y enseñaba en sus sinagogas siendo alabado por todos. Llegó a Nazaret, donde se había criado, y según su costumbre entró en la sinagoga en el día de reposo y se levantó a leer. Le dieron el libro del profeta Isaías, y abriendo el libro halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el evangelio a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos y para proclamar el año favorable del Señor. Cerrando el libro, lo devolvió al asistente y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura que habéis oído. Y todos hablaban bien de él y se maravillaban de las palabras llenas de gracia que salían de su boca y decían: ¿No es este el hijo de José? Entonces él les dijo: Sin duda me citaréis este refrán: Médico, cúrate a ti mismo. Esto es, todo lo que oímos que se ha hecho en Capernaum, hazlo también aquí en tu tierra. Y dijo: En verdad os digo que ningún profeta es bien recibido en su propia tierra. Pero en verdad os digo, muchas viudas había en Israel en los tiempos de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y cuando hubo gran hambre sobre toda la tierra. Y sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda de Sarepta, en la tierra de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Y todos en la sinagoga se llenaron de ira cuando oyeron estas cosas, y levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada su ciudad, para despeñarle. Nosotros nos encontramos ahora en un lugar representativo, el lugar donde muchas personas llenas de odio quisieron lanzar a Jesús hacia abajo. Y bueno, era una caída bonita, pero el motivo era el por qué. El por qué. Todo el mundo ha sabido que a lo largo de la historia han habido predicadores, y en la zona de Israel, Nazaret, en la zona de Galilea, no era Jesús el único que se levantaba con un mensaje, con una enseñanza, con profecías. Siempre han habido falsos cristos, siempre han habido falsos maestros, siempre han habido falsos profetas, pero Jesús era el único que se presentaba como algo más que un rabino, como algo más que un mensajero, como algo más que un profeta. Jesús toma el libro del profeta Isaías, que estudiantes de la Torá de aquella época como de hoy sabían que hablaba del Mesías. Hablaba del Mesías anunciado, hablaba del Mesías esperado. Y cuando Jesús cita al profeta Isaías, pues todo el mundo quizá esperaría que Jesús dijera: bueno, ese es el profeta que esperamos, el Mesías anunciado, el Mesías que estamos esperando, el Cristo, el Redentor. Pero cuando Jesús lee esas escrituras, en lugar de decir esperamos al Mesías, esperamos al Redentor, Jesús mira a la sinagoga y le dice: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Jesús les está diciendo: yo soy el ungido de Dios. Yo soy el enviado del Señor. Yo soy el deseado de las naciones. Yo soy el Hijo del Altísimo. El problema con Jesús no era que se presentara como profeta, ni siquiera como maestro. El propio Nicodemo se acercó a Jesús y lo llamó rabí. Le dijo: mira, maestro, sabemos que vienes de Dios por las cosas que haces. Dios te está respaldando. Ellos no tenían problema en reconocer que Jesús era un rabino más. No tenían problema en reconocer que Jesús era un maestro más. Pero cuando Jesús hacía cosas como obrar en el día de reposo y ellos ir a condenarlo y él presentarse como: yo soy el Señor del día de reposo. Cuando Jesús habla del templo y dice: alguien mayor que el templo está aquí. Cuando Jesús perdona pecados y la gente se lleva las manos a la cabeza diciendo: ¿quién es este? ¡Qué blasfemo! Solo Dios puede perdonar pecados. Y obviamente Jesús estaba enseñando algo. Jesús estaba enseñando que no era solamente un hombre, Jesús era totalmente Dios. Era el Hijo de Dios, Dios encarnado, Emmanuel, Dios con nosotros. Y esas son las cosas que irritaban a los escribas y fariseos de la época. El que Jesús se presentara como el Hijo de Dios, el que Jesús se presentara como el Señor, el ungido. Eso es lo que llevó a las personas a llevar a Jesús hasta este lugar y querer tirarlo abajo. Y eso va a seguir pasando en muchos lugares donde Jesús sea proclamado.
En muchos lugares y países donde Jesús es anunciado como el Señor pasan esas cosas. Porque si decimos que Jesús fue un personaje histórico, que fue un mártir, nadie se va a enfadar. Si decimos que Jesús fue alguien que se otorgó él como si tuviera poderes divinos, nadie se va a enfadar. Si creemos que Jesús fue un revolucionario, nadie se va a enfadar. Si decimos que Jesús fue el profeta de los cristianos, nadie se va a enfadar. Pero allí donde Jesús es proclamado como el Señor, ahí la gente quiere ser tirada de un precipicio. El problema en Roma no era que creyeran en Jesús. A ellos no les importaba si querían seguir a Jesús. Ellos simplemente querían que reconocieran que César también era Señor. Y el problema es que los creyentes reconocían que solamente Jesús es el Señor. Y eso llevó a que los tiraran de otro precipicio llamado el Coliseo Romano. Y eso hasta hoy pasa en muchísimos lugares, donde tener fe en Cristo no es un problema, pero decir Jesús es el Señor, ese es un problema. Por eso nosotros debemos tener esa convicción. Nosotros no debemos esconder la realidad de quién es Jesús para nosotros. No tenemos que tener miedo porque Dios está con nosotros. Y que cuando nos pregunten quién es Jesús, no dudemos en decir, Él es el Señor. Él es el ungido. Él es el deseado de las naciones. Él es aquel delante del cual toda rodilla se doblará y toda lengua confesará. No que es un profeta, no que es un sacerdote, no que es un rabino, toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Pero obviamente, y eso a veces nos pasa también a nosotros, ya saliendo al margen de la historia, Jesús ofrece unas palabras un tanto curiosas. Ningún profeta tiene honra en su propia casa. Allí donde Jesús llegaba, la gente se admiraba, la gente se sorprendía por todos los milagros que hacía, pero en Nazaret era el hijo del carpintero. A veces nos miramos a nosotros y hablamos con personas de la fe y nos escuchan, hablamos con gente en la calle y nos escuchan, predicamos a muchas personas, incluso atienden los sermones y gente te dice que ha conocido al Señor. Perdón. Salud. Salud. No sé cómo se dice esto en hebreo. Pero cuando nosotros hablamos con nuestra familia, no sé si les pasa, ya no eres el pastor o el predicador, ya para tu mamá eres un niño. Es como, hijo, está bien lo de tu fe, pero eres un niño. Para tu padre eres su hijo. Y unos te ven como el pastor, pero él no, es mi hijo. Él me hace caso, yo mando sobre la vida de ese muchacho. Tu hermana, eres su hermano. Entonces, uno vive de alguna manera eso también. Uno sirve al Señor en tantos sitios, personas se ven beneficiadas de nuestro servicio al Señor, pero cuando nos acercamos a veces con el Evangelio a nuestros padres, nos miran como, yo respeto tu religión, hijito, pero te miran como, no, eres el niño, el hijo. Y a veces oro, de verdad oro, digo, Señor, ¿será que tienes que poner a otra persona desconocida en el camino de mis papás para que les predique y lo tomen en serio? ¿Será que tienes que usar a un desconocido en la calle un día para que les hable la palabra y no lo vean como un niño, como el hijito, sino como un predicador? No sé, porque a veces siento lo mismo que Jesús expresó, que en nuestra casa siempre seremos lo que fuimos. Uno el hijo del carpintero, uno aquel que fue un maltratador, uno aquel que fue un mujeriego, otro aquel que fue un ladrón, pero nunca seremos lo que somos hoy en Cristo. Pero bueno, tenemos que seguir luchando por tener el mejor testimonio posible delante de nuestra familia, seguir anunciando las buenas nuevas de salvación. Algunos familiares de Jesús acabaron, varios conocidos de Jesús acabaron detrás de Él, creyendo en Él. Así que tampoco debemos perder la esperanza de que predicando el Evangelio y teniendo el testimonio adecuado, nuestros seres queridos también acaben creyendo en el Señor Jesús. Pero lo más maravilloso es que cuando trajeron aquí a Jesús para lanzarlo abajo, no lo consiguieron. No lo consiguieron, y solo por un motivo. No porque tuvo suerte, no porque era un gran estratega, no porque sabía escapar de las cosas, sino porque no había llegado su momento. Su momento iba a llegar, y el día que llegó su momento, Él dijo incluso, va a llegar, no os preocupéis, me van a hacer esto, pero ese día no era. Todavía tenía mucho que anunciar, mucho que predicar, mucho que hacer, mucha voluntad del Padre que cumplir. Y eso también nos enseña que por mucho que se complique la vida, si no es nuestro día, no nos caeremos por el precipicio. Pero cuando sea nuestro día, a lo mejor es solo un bache y ahí acaba nuestra historia. Porque nuestra historia no depende de si nos quieren o no tirar de un precipicio. Nuestra historia está escrita
en las manos del Señor. Amén. En uno de los salmos más bonitos que hay en las Escrituras, el salmista dice: mi embrión vieron tus ojos. Y una cosa hermosa que él menciona es: y todos los días de mi vida fueron escritos antes de que me fuera dado un solo de ellos. El salmista dice: toda mi vida ya está escrita. Yo ni siquiera he nacido, pero tú ya has escrito el principio y el final de mi historia. Y eso es algo que Jesús sabía. Me pueden llevar al borde de este precipicio y seguramente ni tuvo mucho miedo o no estaba asustado, pero sabía: no ha llegado mi hora. Pero también cuando sabía que la historia había sido escrita de manera perfecta y llegó el momento, sí que dijo otra cosa. Dijo: ahora sí, ha llegado mi hora. Y pronto estaremos en esa zona donde hablaremos ya de otro suceso, del momento en el que sí llegó la hora de su pasión, de su entrega y de su crucifixión. Vamos a hacer una pequeña oración. Padre, te damos muchas gracias porque desde este precipicio recordamos, Señor, un momento crucial en la historia donde a nuestro Señor, a nuestro Salvador, a Jesucristo, lo asomaron, Señor, al borde de este precipicio para quererlo matar y tirarlo abajo, avergonzarlo y humillarlo, pero no había llegado la hora. Él había anunciado quién era en una sinagoga. Él había mostrado que era el Señor, el ungido, el enviado, el Mesías. Y eso rechinaba en los oídos de muchos, como hasta hoy sucede. Pero, Señor, no había llegado su hora. No había llegado el momento, Señor, de su crucifixión, de su muerte. Y por eso hubo, Señor, libramiento en ese momento y en esa escena. Pero, Señor, danos a nosotros el coraje, porque Él lo anunció en una sinagoga, en un lugar donde sabía que iba a ser rechazado. Pero nosotros no debemos tener miedo ni pavor a la hora de anunciar, allí donde estemos y vayamos, que Jesús es el Señor. Que nunca neguemos nuestra fe. Tu palabra dice que quien rechace a Cristo aquí será rechazado por Él delante de ti. Pero también quien lo reconozca aquí delante de los hombres será reconocido por Él delante de ti. Ayúdanos, Señor, a reconocer el señorío de Cristo allí donde vayamos. A no tener miedo, no tener vergüenza y no tener temor, sabiendo que en todo tú estarás con nosotros, Señor. Danos valentía y coraje para proclamar a los cuatro vientos que Jesucristo no es solo un profeta, no es solo un rabino, Él es el Señor, el Mesías, nuestro Salvador, nuestro Redentor. Danos ese coraje, esa valentía, ese denuedo que necesitamos, que no tenemos, pero tú nos puedes infundir por tu Espíritu. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Grande Jehová. Sigamos. Chicos, tenemos unos minutos para fotos antes que hay otro grupo atrás. Aprovechen que estamos en la primera línea, con cuidado. Saquen fotos y nos vemos Este en el es- bus en 10 minutos, ¿está bien? Dice 10 minutos en el bus. el guía que también hace parte del Valle del Armagedón, en donde descrito en Apocalipsis. Sí, como que sería ya. Ok, bendiciones.